Buenos días, mi nombre es María Fernanda y el de mi compañera Sara Gabriela. Somos del programa de Biología para el proyecto Siembra un árbol en el Día de la Tierra. Esta es nuestra propuesta. Hablemos de química desde un poema del siglo XIX. ¿Qué tiene que ver un escrito de Juan Zorrilla y la química del árbol que plantamos para este proyecto? Bueno, sabemos que desde el principio el arte nos ha permitido expresar de manera única cómo percibimos la realidad. Por ello, hoy queremos hablar de un himno que cantaban nuestras bisabuelas. Es de un poeta del siglo XIX y en este él expresa cómo es para él la importancia de los árboles con un lenguaje súper simple. Y queremos hablar de cómo esto hace referencia a procesos científicos complejos e interesantes que hoy conocemos con mayor detalle y de los que vamos a hablar hoy. Este himno es el himno del árbol del poeta uruguayo Juan Zorrilla. La primera estrofa comienza diciendo: plantemos nuevos árboles, la tierra nos convida, plantando cantamos los himnos de la vida, los cánticos que entonan las ramas y los nidos, los ritmos escondidos del alma universal. Plantar es dar vida al generoso amigo que nos defiende el aire, que nos ofrece trigo. Nos gusta mucho que use la palabra defiende el aire. ¿Por qué? Porque se nota que con esto él conoce que son indispensables para nuestra respiración. Químicamente, ¿esto qué significa? Bueno, esto nos lleva a preguntarnos, por ejemplo, ¿de dónde viene el oxígeno que respiramos? Todos hemos conocido la ecuación de el dióxido de carbono más agua más la luz del sol produce glucosa para las plantas y el oxígeno que respiramos. Sin embargo, para conocer específicamente la ruta del oxígeno tenemos que irnos a la fosforilación no cíclica, que es una parte de las fases dependientes de la luz en fotosíntesis de las plantas. Aquí la luz termina convertida en ATP. Sin embargo, nos vamos a centrar en el proceso del oxígeno. Entonces vemos aquí la luz que llega a los cloroplastos, en específicamente a los fotorreceptores. Los fotorreceptores son complejos de proteínas y pigmentos que pues precisamente absorben la luz. En este caso este fotorreceptor se llama P680. Aquí el electrón llega a un alto, por debido a la luz, tiene un alto nivel de energía hasta que finalmente se mueve a un aceptor de electrones, es decir, acá vemos cómo se va finalmente. Al perder esto, este fotorreceptor busca estabilizarse de nuevo. ¿Y cómo lo hace? Bueno, lo logra con agua que hay acá internamente. Lo hace es dividiendo pues esta molécula. Une dos de ellas y libera 4 iones de hidrógeno y finalmente produce una molécula de oxígeno. Acá vemos esa ecuación, pues obviamente en sentido de una sola molécula, pero sabemos que es lo mismo y de esta manera, con este fotorreceptor intentando equilibrarse, es como terminamos con el oxígeno que respiramos. Estrofa 4 continúa diciendo: la tierra sin un árbol está desnuda y muerta, callado el horizonte, la soledad desierta. ¿Qué creemos que es una buena definición que la tierra está callada y desnuda sin árboles? Esta frase explica el hecho de que son esenciales para nuestra vida y que sin existir los árboles no existiríamos nosotros y muchas especies de fauna, y por ello no existirían los maravillosos sonidos que caracterizan a los bosques. Es decir, sin árboles la tierra se convertiría en un gran desierto estéril e inhóspito. Para este punto nos preguntamos: ¿por qué necesitamos el oxígeno para respirar? ¿Y qué es la fosforilación oxidativa? El oxígeno es de vital importancia para todas las funciones de nuestro organismo, principalmente para nuestras células. En la última etapa de la respiración celular, necesitamos del oxígeno para realizar la fosforilación oxidativa, con el fin de brindar la energía necesaria a la célula. Esta se conforma de dos componentes: la cadena de transporte de electrones y quimiosmosis. En la cadena de transporte de electrones, estos se transportan de una molécula a otra y la energía liberada forma un gradiente electroquímico, es decir, diferencias de carga y concentración química en la membrana. Durante la quimiosmosis, la energía almacenada en el gradiente se utiliza para sintetizar ATP, una molécula esencial en la obtención de energía de la célula. Y bien, ¿qué tiene que ver el oxígeno con todo esto? Al final de la cadena de transporte de electrones, este recibe electrones y recolecta protones para formar agua. Si el oxígeno no se encuentra durante este proceso, se detiene la cadena de transporte de electrones. En consecuencia, también se detiene la quimiosmosis y no se sintetiza ATP. Finalmente, sin energía, las células mueren. Por último, esta cuarta estrofa termina diciendo: plantemos para darle palabras y armonías, latidos y alegrías, sonrisas y calor. Y nos parece muy interesante que use la palabra latidos porque esto hace énfasis en el hecho de que un ambiente apto para nuestra vida
es el oxígeno precisamente que generan estos árboles en unión con muchísimos otros procesos que ellos hacen. Aquí nos podemos preguntar cómo el oxígeno modela el clima y la atmósfera. Bueno, esto sucede mediante una reacción simple llamada combustión del metano, que es la que vemos a continuación. Una reacción que ocurre constantemente, donde con ayuda de la radiación y el oxígeno, el metano termina convirtiéndose en una molécula de CO2 y dos moléculas de agua. Sabemos que el dióxido de carbono es un gas de efecto invernadero muy importante para nuestro clima, nuestra atmósfera y pues efectivamente para generar el ambiente en el que podemos vivir. Por ejemplo, si el metano, que es el segundo gas de efecto invernadero más abundante, fuese el más abundante, como de hecho se cree que alguna vez fue, lo que sucedería es que este tiene un mayor efecto invernadero, es decir, el clima cambiaría completamente. Esta es un poco de la bibliografía que usamos para nuestra investigación y por último queríamos concluir con algunas imágenes que representan lo que nos hablaba este poema y lo que nos une en las preguntas que intentamos responder hoy en la importancia de los árboles, diciendo: plantemos nuevos árboles, la tierra nos convida. Plantando cantamos los himnos de la vida, los cánticos que entonan las ramas y los nidos, los ritmos escondidos del alma universal.